Mi hermano dio a todos regalos iguales excepto a mi hijo. Él no se lo merece, dijo lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. El nieto favorito recibió 2. Me quedé en silencio, vi a mi hijo fingir que no le importaba, luego me puse de pie y dije, hemos terminado aquí. Horas más tarde, mamá envió un mensaje, todavía me debes la cena. Yo simplemente dije, honestamente, no me importa. Mi nombre es Lauren Whitaker. Tengo 35 años. Y el momento en que supe que mi familia ya no tenía arreglo no fue cuando mi hermano me insultó. Fue cuando miró a mi hijo de 8 años a través de una mesa de acción de gracias llena de comida y risas, levantó la última bolsa de regalo idéntica y decidió que humillar a un niño de alguna manera lo haría sentirse más grande. Todos los demás recibieron el mismo conjunto caro, incluso los primos, incluso los cónyuges. Mi hijo no recibió nada. Él se sentó allí con esa pequeña sonrisa educada que usan los niños cuando intentan no llorar frente a los adultos. Y antes de que yo pudiera siquiera hablar, mi hermano se recostó en su silla y dijo, mi chico no se merecía uno. Mi madre no lo corrigió. Ella en realidad asintió como si esta fuera una valiosa lección de vida. Luego, el nieto favorito recibió un segundo regalo. Algo más grande, más brillante e imposible de ignorar. Esa fue la parte que cambió algo en mí. No la crueldad en sí, sino lo cómodos que se sentían haciéndolo en público, como si se supusiera que mi hijo aceptara ser tratado como inferior y les agradeciera el privilegio de ser invitado. Mi esposo me apretó la mano debajo de la mesa, esperando que yo explotara. Pero no lo hice. Me puse de pie, miré a mi hijo y le dije que nos íbamos. En el viaje a casa, él no dejaba de decir que estaba bien, lo cual solo lo empeoró. Horas más tarde, mi madre me envió un mensaje de texto para decirme que todavía le debía dinero por la cena. Me reí cuando lo leí, no porque fuera gracioso, sino porque finalmente entendí algo. Esa noche no fue la peor cosa que nos harían. Fue solo el principio. A la mañana siguiente, Owen se sentó en la mesa de la cocina con sus marcadores extendidos en pequeñas filas ordenadas, dibujando en silencio mientras yo preparaba café e intentaba no repetir cada segundo de la noche anterior. Cuando empujó el papel hacia mí, mi estómago se encogió. Era un dibujo familiar, excepto que se había dibujado a sí mismo parado a unos metros de distancia de todos los demás, a un lado, como si no perteneciera a la misma casa. Le pregunté por qué, y él se encogió de hombros con esa pequeña y cuidadosa sonrisa que ya había comenzado a romperme el corazón. Dijo que solo quería que se viera exacto. Para el mediodía, mi teléfono estaba lleno. Mi madre dijo que yo había arruinado el día de Acción de Gracias por una broma. Mi hermano me llamó dramática y me dijo que Owen necesitaba aprender que no todo en la vida se le entregaría en las manos. Luego publicó fotos en línea de la cena, sonriendo como un hombre de familia perfecto, dejándonos fuera mientras actuaba como si nos hubiéramos ido furiosos sin razón. Mi madre compartió la publicación y escribió que estaba agradecida por los miembros de la familia que todavía sabían cómo mantener la paz. Ahí fue cuando dejé de esperar que sintieran vergüenza. Las personas que pueden humillar a un niño en público no suelen despertar arrepentidas a la mañana siguiente. Despiertan a la defensiva. Ethan me dijo que guardara todo, cada mensaje de texto, cada publicación, cada correo de voz. Y por primera vez, escuché en lugar de intentar suavizar las cosas. Dejamos de responder de inmediato. Ignoramos la invitación al almuerzo dominical que envió mi madre. Esa que estaba disfrazada de disculpa pero escrita como una orden. Owen apenas volvió a mencionar la cena, pero cada vez que un anuncio mostraba regalos navideños, apartaba la mirada. Ahí fue cuando entendí algo feo y útil al mismo tiempo. No estaban tratando de arreglar lo que habían hecho. Ya estaban tratando de reescribirlo. Pensé que ignorarlos por unos días enfriaría las cosas. Pero las personas como mi hermano no retroceden cuando pierden el control. Ellos intensifican las cosas. La primera señal vino de la escuela de Owen. Recibí un correo electrónico preguntando si Ethan y yo podíamos asistir a una reunión con el consejero porque un miembro de la familia había expresado preocupación por el bienestar emocional de Owen en casa. Ya sabía quién era antes de terminar de leer. Mi madre había llamado a la escuela y nos había pintado como padres inestables que apartaban a su hijo del amor y el apoyo.
Sentarme en esa oficina mientras alguien preguntaba educadamente si había habido tensión en casa fue uno de los momentos más humillantes de mi vida porque sabía exactamente lo que había sucedido. Mi familia había tomado una cruel escena navideña y la había convertido en una historia donde ellos eran los adultos preocupados y nosotros éramos el problema. Owen se sentó afuera dibujando mientras Ethan y yo explicábamos todo lo más calmadamente que podíamos. Esa noche, me preguntó si él era la razón por la que su escuela estaba actuando de manera extraña, y tuve que sonreír a través del tipo de dolor que hace que tu pecho se sienta vacío. Antes de que pudiera siquiera procesar eso, mi hermano comenzó a manipular a los familiares. Un primo me envió capturas de pantalla de un chat grupal familiar donde él afirmaba que Ethan y yo teníamos problemas de dinero y descargábamos nuestro estrés en Owen. Incluso dijo que yo estaba celosa porque su hijo estaba obteniendo mejores resultados en la escuela y en los deportes. Luego vino la pregunta que había estado temiendo. Owen levantó la vista de su set de Lego y me preguntó si el tío Brandon lo odiaba. Le dije que no. Pero odié lo débil que sonó esa respuesta incluso para mí. Ese fue el momento en que dejé de pensar que esto era solo un drama familiar. Esta era una campaña y mi hijo estaba justo en el medio de ella. Una semana después, el verdadero ataque llegó en un sobre grueso con el nombre de un bufete de abogados de Nashville impreso en el frente. Y supe incluso antes de abrirlo que esto ya no se trataba de sentimientos heridos. Mi madre estaba presentando una solicitud para obtener derechos de visita como abuela, afirmando que Owen tenía un vínculo significativo con ella y que yo lo estaba aislando cruelmente por razones personales. Lo que me revolvió el estómago no fue solo su nombre en los documentos. Fue el de mi hermano. Él había firmado una declaración respaldándola, pintándome como inestable, demasiado emocional y decidida a castigar a la familia porque no podía soportar las críticas. Según él, el Día de Acción de Gracias había sido un malentendido. Owen nunca había sido el objetivo, y yo había manipulado toda la situación para crear drama. Me senté allí leyendo cada página 2 veces, sintiendo que algo dentro de mí se paralizaba. Ethan estaba de pie detrás de mí con una mano en mi hombro, en silencio de esa manera en que se pone cuando está lo suficientemente enojado como para ser cuidadoso. Me preguntó si estaba bien, y recuerdo mirar hacia arriba y decirle que no. Pero ya había terminado de sorprenderme. Ese tipo de calma es diferente a la paz. Es el tipo de calma que llega cuando finalmente entiendes exactamente con quién estás lidiando. Contratamos a una abogada de familia en Nashville, una mujer que no desperdiciaba palabras y no se inmutó cuando leyó el paquete. Ella nos dijo lo mismo que yo había empezado a darme cuenta por mi cuenta. Las personas como estás usualmente suenan convincentes hasta que alineas sus propios mensajes en orden y dejas que el patrón hable por sí mismo. Así que esa se convirtió en nuestra vida. Construí una línea de tiempo con fechas, capturas de pantalla, registros de llamadas, publicaciones en redes sociales y cada mensaje de texto donde la preocupación era solo culpa usando ropa más suave. Ethan reunió correos electrónicos de la escuela y registros que mostraban cómo mi madre se había insertado donde no pertenecía. Por las noches, la mesa de nuestro comedor se parecía menos a un espacio familiar y más a una exhibición de juicio. La peor parte fue que Owen notara el cambio. Una noche, se quedó en la puerta mientras yo clasificaba papeles y me preguntó si la abuela estaba tratando de llevárselo porque le había hecho algo malo. Lo senté en mi regazo y le dije la verdad lo más suavemente que pude. Nada de esto era por su culpa. Era porque algunos adultos solo se sienten poderosos cuando pueden decidir quién es amado y quién es dejado de lado. Y mientras seguía construyendo ese archivo, me di cuenta de que el Día de Acción de Gracias no había sido su victoria. Había sido el primer error que pusieron por escrito. La primera grieta en su historia perfecta vino de la única persona de la que había pasado la mayor parte de mi vida sin esperar absolutamente nada, mi padre. Me llamó tarde un martes por la noche después de que Owen estuviera dormido y Ethan estuviera abajo cargando el lavavajillas. Y en el segundo en que escuché su voz, supe que algo había cambiado. No sonaba a la defensiva. No sonaba cansado. Sonaba asustado. Me dijo que mi madre había dejado su correo electrónico abierto en el escritorio del estudio. Y al principio él solo había entrado para apagarlo. Luego vio mi nombre, luego el de Owen, luego el de Brandon. Y antes de poder detenerse, comenzó a leer. Siguió hablando con esta voz baja y cuidadosa, como si temiera que incluso las paredes pudieran repetirlo.
Para cuando terminó, dijo que finalmente entendió que el Día de Acción de Gracias no había sido un malentendido, y no había sido un momento cruel que se salió de control. Había sido planeado. Reenvió todo antes de que pudiera perder el valor. Abrí los correos electrónicos a la mañana siguiente en la mesa de mi cocina con una taza de café enfriándose en mi mano. Y con cada mensaje que leí, sentí que el último rastro de duda se quemaba dentro de mí. Había cadenas de correos entre mi madre y Brandon que se remontaban a la semana anterior al Día de Acción de Gracias. Brandon había sugerido los regalos iguales. Brandon había sugerido dejar fuera a Owen. Brandon incluso había escrito que si mi hijo se sentía avergonzado frente a todos, tal vez yo finalmente dejaría de actuar como si fuera mejor que la familia y recordaría mi lugar. Mi madre respondió que los niños recuerdan la vergüenza más tiempo que los sermones, y que tal vez una pequeña y aguda lección nos haría bien a los dos. También hubo mensajes de seguimiento después de la cena. Brandon se jactó de que yo me veía atónita. Mi madre dijo que yo siempre había sido más difícil de manejar cuando me humillaban públicamente porque o lloraba o me volvía fría. Y esta vez, me había vuelto fría. Luego ella dijo, tal vez eso fue progreso. Tuve que dejar de leer 2 veces porque me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener mi teléfono con firmeza. Ethan leyó todo sobre mi hombro en total silencio. Y cuando llegó a la línea sobre que Owen necesitaba aprender cuál era su lugar, se alejó de la mesa y simplemente se quedó junto al fregadero, mirando por la ventana con ambas manos apoyadas en el mostrador. Lo había visto enojado antes, pero no así. Esta no era una ira ordinaria. Esta era del tipo que se asienta de manera profunda y silenciosa porque no quedan excusas para suavizarla. No habían estallado en una discusión navideña. Habían planeado lastimar a un niño para ponerme de nuevo en mi lugar. Una vez que esa verdad se asentó, algo dentro de mí se volvió más agudo. Envié cada captura de pantalla a nuestra abogada, y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí que ya no solo nos estábamos defendiendo. Finalmente sosteníamos el arma correcta. Para cuando comenzó la mediación, nuestra abogada tenía cada correo electrónico impreso, resaltado y organizado en una carpeta lo suficientemente gruesa como para hacer que el rostro de Brandon perdiera el color en el segundo en que la vio sobre la mesa. Teníamos mensajes de texto, registros escolares, registros de llamadas, capturas de pantalla de redes sociales y ahora los correos electrónicos que probaban que toda la humillación del Día de Acción de Gracias había sido deliberada. Mi madre entró vestida como si fuera a un almuerzo en un club de campo, con colores suaves y cabello impecable, sonriendo a la gente en el pasillo, como si fuera la abuela tranquila y razonable en una trágica disputa familiar. Brandon entró a su lado con esa misma mirada confiada que siempre usaba cuando pensaba que la habitación le pertenecía. Duró tal vez 3 minutos. El mediador comenzó pidiendo a ambas partes que resumieran el problema. Y su abogado habló primero, hablando sobre los lazos familiares y la preocupación por el bienestar emocional de Owen y lo triste que había estado mi madre desde que se detuvo el contacto. Mantuve mi rostro inexpresivo y dejé que terminara. Luego nuestra abogada abrió la carpeta. No levantó la voz. No argumentó dramáticamente. Simplemente comenzó a leer. Primero el mensaje de texto donde mi madre exigía dinero por la cena horas después de humillar públicamente a mi hijo. Luego el correo electrónico de la escuela provocado por su supuesta preocupación. Luego las publicaciones en línea enmarcándonos como inestables y crueles. Y finalmente, los correos electrónicos. La habitación cambió en el momento en que esas palabras se leyeron en voz alta. Se podía sentir. Brandon intentó interrumpir a la mitad, diciendo que las conversaciones familiares privadas se estaban sacando de contexto, pero el mediador lo detuvo. Mi madre intentaba seguir sonriendo a través de eso, pero su expresión comenzaba a desvanecerse cada pocos segundos. Cuando se leyó la línea acerca de que los niños recuerdan la vergüenza más tiempo que los sermones, vi que su mandíbula se tensaba. Cuando se leyó el mensaje de Brandon sobre enseñar a Owen cuál era su lugar, incluso su propio abogado pareció molesto. Se inclinó y le susurró algo a Brandon que lo hizo recostarse en su silla como si finalmente se hubiera dado cuenta de que su actuación no lo iba a salvar. Por primera vez en mi vida, vi a mi hermano perder el control en una habitación que importaba. Se puso más ruidoso. Se puso a la defensiva, luego descuidado.
Comenzó a insistir en que los niños de hoy en día eran demasiado sensibles y que alguien tenía que enseñarles que el mundo no les entregaría trofeos por existir. Fue una cosa tan fea de decir en medio de una reunión legal sobre un niño de 8 años que incluso mi madre se volvió y lo miró fijamente. Luego ella lo empeoró tratando de arreglarlo. Dijo que Brandon solo quería decir que los niños necesitan estructura y que yo siempre había animado a Owen a ser frágil. Nuestra abogada ni siquiera pareció impresionada. Simplemente preguntó si humillar a un nieto mientras recompensaba a otro con 2 regalos era su idea de estructura. Mi madre en realidad abrió la boca para responder, luego se detuvo porque por una vez no había una versión encantadora de la verdad disponible para ella. Estaba atrapada dentro de lo que ya había escrito. Para el final de la sesión, el tono había cambiado por completo. Ya nadie los trataba como parientes preocupados. Estaban siendo tratados como lo que eran, adultos que habían convertido el acceso a un niño en un arma y luego habían tratado de cubrirlo con lenguaje familiar. No salimos con una victoria final ese día, pero salimos con algo casi tan satisfactorio. Su imagen estaba rota. La historia que le habían estado contando a la gente estaba rota, y el mediador dejó muy claro que cualquier interferencia adicional con nuestro hijo sería vista de la peor manera posible. Afuera del edificio, Brandon ni siquiera me miró. Siguió caminando hacia adelante como si de alguna manera pudiera huir de lo que acababa de suceder. Mi madre se detuvo cerca de la acera y me dio esa mirada herida que había usado toda mi vida cada vez que se suponía que la culpa hiciera el trabajo que las palabras no podían. No aterrizó en nada. Había deseado su aprobación durante tantos años que perderla solía sentirse como asfixiarse. Ese día, se sintió como aire fresco. Y mientras su lado finalmente comenzaba a resquebrajarse, mi propia vida estaba comenzando a estabilizarse en formas que ni siquiera me había dado cuenta de que necesitaba. Una semana después, obtuve un ascenso en el trabajo que venía con una mejor paga y más estabilidad. Ethan comenzó a dormir toda la noche nuevamente. La tensión en su rostro se alivió. Owen se unió a un club de arte después de la escuela. Y por primera vez en meses, llegó a casa emocionado en lugar de callado. Su maestra resoplido me apartó a un lado una tarde y me dijo que él tenía un verdadero talento para la narración visual. Dijo que notaba detalles que otros niños pasaban por alto y que tenía una forma de convertir la emoción en imágenes sin siquiera intentarlo. Me senté en mi automóvil después de esa reunión y lloré más fuerte de lo que lo había hecho en la sala del tribunal porque el mismo niño al que habían intentado hacer sentir pequeño e indigno estaba regresando lentamente a sí mismo. Estaba dibujando con colores más brillantes de nuevo. Se estaba riendo más. No estaba haciendo tantas pequeñas y cuidadosas preguntas sobre si los adultos estaban enojados con él. Lo que más me satisfizo no fue solo que tuviéramos pruebas. Fue que la verdad finalmente los había arrastrado a la luz sin sus máscaras. Mientras que mi hijo, el niño que pensaron que podían encoger, estaba creciendo silenciosamente superándolos a todos. Por un tiempo después de la mediación, todo se quedó en silencio de esa manera que te hace sospechar en lugar de sentir alivio. Mi madre dejó de publicar tanto. Brandon desapareció de los chats grupales familiares. Incluso los parientes que habían sido rápidos en repetir su versión de los eventos de repente no tenían nada que decir. Debí haber sabido que un silencio como ese nunca significa crecimiento con personas como ellos. Usualmente significa que están perdiendo algo demasiado grande para esconder. Descubrí que era a principios del otoño cuando recibí una llamada de una residencia para personas mayores en las afueras de Nashville preguntando si yo era Lauren Whitaker, hija de Elaine Mercer. Escuchar el nombre completo de mi madre de la boca de un extraño se sintió lo suficientemente extraño, pero lo que vino después fue aún más extraño. Se había atrasado en los pagos. No por poco, tampoco, sino por meses. La mujer en el teléfono sonaba cuidadosa, casi avergonzada, como si ya hubiera adivinado que esta no era una situación familiar saludable. Me dijo que mi madre me había enumerado como contacto de emergencia y había insistido en que yo intervendría porque la familia siempre responde al final. Casi me reí de eso. La familia siempre responde nunca se había aplicado a mí a menos que alguien necesitara algo. Cuando colgué, me quedé sentada allí mirando la pared, dándome cuenta de que la imagen que mi madre y mi hermano habían pasado años construyendo finalmente se estaba resquebrajando donde más dolía. Más tarde esa noche, hice algunas llamadas por mi cuenta y me enteré de lo que nadie en la familia se había molestado en decirme.
Brandon también estaba en problemas. El trabajo bien remunerado, la casa perfecta, los fines de semana de viajes deportivos, el constante alarde. Gran parte de eso había estado flotando sobre deudas y ayuda silenciosa de mi madre. Ella había estado cubriendo los vacíos durante años, pagando facturas, enviando dinero, manteniéndolo con un aspecto exitoso para que pudiera seguir interpretando el papel para el que lo había construido. Después del lío en la corte y los chismes que siguieron, las cosas habían comenzado a resbalar. Su esposa estaba furiosa. Sus finanzas eran un desastre. Y de repente, el hijo dorado, que siempre había parecido tan intocable, ni siquiera podía rescatar a la mujer que había pasado la mitad de su vida protegiéndolo. Un día después, mi madre me envió un correo electrónico desde una dirección que apenas reconocí. El mensaje era corto y suave de esa manera falsa y humilde que usaba cuando necesitaba que se reabriera una puerta. Dijo que estaba asustada. Dijo que Brandon estaba lidiando con sus propios problemas. Dijo que sabía que teníamos nuestras diferencias, pero que esperaba que yo no permitiera que la humillaran frente a extraños. Esa línea casi me hizo admirar su descaro. Todavía podía presentarse como la víctima incluso mientras rogaba a la hija a la que había pasado años menospreciando. Ethan leyó el correo electrónico sobre mi hombro y me preguntó qué quería hacer. Le dije la verdad. Quería ayudar lo suficiente para demostrar que no era como ella, pero ni un centímetro más que eso. Entonces, llamé a las instalaciones yo misma y pedí el desglose completo. Suite privada, plan de comidas premium, visitas al salón de belleza, servicios adicionales que no necesitaba, pero que absolutamente esperaba. Era exactamente el tipo de lugar que ella elegiría. Un lugar lo suficientemente caro como para impresionar a las personas que apenas le agradaban. Le dije a la administradora que cubriría un año de atención básica directamente a través de su oficina con 3 condiciones. Primero, ella sería trasladada a una habitación estándar y todos los servicios de lujo terminarían de inmediato. Segundo, toda comunicación pasaría a través de trámites legales, no a través de llamadas telefónicas, manipulaciones emocionales o mensajes sorpresa. Tercero, y lo más importante, firmaría un acuerdo permanente indicando que nunca se comunicaría conmigo, con Ethan o con Owen nuevamente de ninguna forma. Ni a través de la escuela, ni a través de familiares, ni a través de las fiestas, ni a través de una nota metida en una tarjeta de cumpleaños dentro de 5 años. La administradora se quedó en silencio por un segundo, luego me preguntó si quería tiempo para pensarlo. Le dije que ya lo había pensado durante años. Mi madre llamó a la mañana siguiente desde el teléfono del centro. Y en el segundo en que escuché su voz, pude darme cuenta de que todavía creía que podía evadir las consecuencias con palabras. Comenzó a llorar casi de inmediato, diciendo que todavía era mi madre. Diciendo que las personas cometen errores, diciendo que yo no tenía idea de lo que se sentía perderlo todo. La dejé hablar hasta que se quedó sin aliento. Luego le dije que si sabía lo que se sentía perder todo lo que importa en una habitación llena de parientes, mientras las personas que se suponía que debían amarte observaban cómo sucedía. Le recordé que Owen tenía 8 años cuando ella ayudó a enseñarle que era menos importante que su primo. Le recordé que ella había llamado a su escuela, había ayudado a construir un caso legal en nuestra contra y había apoyado a Brandon en cada paso del camino. Luego le di la oferta, cuidado básico por un año y silencio permanente, nada más. Se enojó entonces, muy enojada, diciendo que yo estaba castigando a una anciana, diciendo que Brandon nunca la habría tratado de esta manera, diciendo que yo estaba disfrutando esto. Esa fue la única parte que dolió porque no lo estaba disfrutando. Simplemente, por fin estaba parada en un lugar donde ella no podía moverme. 2 días después, su abogado envió el acuerdo firmado. Ella había aceptado el trato. Aparentemente, Brandon ni siquiera había devuelto 2 de sus llamadas esa semana. Cuando llegaron los documentos finales, transferí el pago exactamente como había prometido y cerré la carpeta sin ceremonia. Sin discursos, sin un momento dramático. Simplemente terminado. Una semana después de eso, un pariente con el que apenas hablaba me dijo que a mi madre la habían trasladado a una habitación compartida y estaba furiosa de que la gente en la familia estuviera susurrando al respecto. Brandon de repente también mantenía un perfil más bajo. Menos fotos, menos alardes, menos historias sobre ganar en la vida.
Resulta que un hombre se ve mucho menos impresionante una vez que la gente se da cuenta de que su confianza estaba siendo financiada por la misma madre que él usaba para ayudar a aterrorizar a todos los demás. La parte más satisfactoria no fue que ella perdiera los extras o que él perdiera prestigio. Fue saber que, por primera vez, ninguno de los dos podía decidir las condiciones nunca más. Habían pasado años actuando como si el amor fuera algo que podían repartir, retener y usar como arma cuando les conviniera. Al final, lo único que obtuvieron de mí fue exactamente lo que se habían ganado: distancia, límites y una firma que ellos necesitaban más de lo que yo necesitaba su aprobación. Habían pasado casi 8 meses después de que ella firmó el acuerdo de no contacto cuando recibí la llamada. Estaba en el trabajo lidiando con un problema de programación que de repente se sintió muy pequeño cuando mi teléfono vibró con un número que no reconocí. La mujer del otro lado habló suavemente de la forma en que lo hacen las personas cuando intentan no ser la primera voz asociada a un recuerdo difícil. Dijo que llamaba desde la residencia para personas mayores donde mi madre había estado alojada. Y antes de que terminara la oración, yo ya sabía que mi madre había fallecido temprano esa mañana después de un derrame cerebral mientras dormía. Dijo que había sido rápido, incluso pacífico. Le agradecí porque eso es lo que la gente dice en momentos como ese. Luego me senté allí en mi oficina con el teléfono todavía en la mano, mirando a la nada. Esperaba sentir un alivio tan agudo que casi me avergonzaría. Esperaba que volviera la ira, tal vez incluso la culpa. En cambio, lo que sentí fue quietud. Solo quietud. El tipo de quietud que llega cuando una puerta que ha estado azotándose durante años finalmente deja de moverse. Cuando llegué a casa, Ethan me miró a la cara y supo que algo había cambiado antes de que yo dijera una palabra. Owen estaba en el piso de la sala trabajando en un dibujo con las rodillas metidas debajo de él, completamente concentrado de la manera en que siempre se ponía cuando estaba tratando de hacer que un dibujo dijera algo que las palabras no podían. Nos sentamos a su lado y se lo dijimos lo más suavemente que pudimos. Estuvo en silencio durante un largo minuto. No asustado, no dramático, simplemente pensativo. Luego preguntó si la abuela estaba en paz ahora. Le dije que esperaba que sí. Él asintió como si esa respuesta fuera suficiente para él y volvió a su papel, agregando estrellas al cielo sobre los árboles que había dibujado. Resoplido, esa era una de las cosas que los niños hacen mejor que los adultos. No siempre necesitan una explicación perfecta. A veces solo necesitan honestidad que se sienta segura. Brandon organizó un funeral ese fin de semana, del tipo que mi madre habría querido que la gente viera. Buenas flores, fotografías pulidas, la iglesia correcta, el lenguaje correcto, la ropa correcta, la versión correcta de la historia familiar. No fuimos. Durante años, había actuado cosas que no sentía porque se esperaba de mí. Gratitud cuando fui insultada. Paciencia cuando mi hijo fue excluido. Lealtad cuando la lealtad solo fluía en una dirección. Había terminado de actuar. Mi padre llamó después y dijo que la asistencia había sido menor de lo esperado. Sonaba más viejo de lo que recordaba. Como si la tensión de pasar toda una vida guardando silencio finalmente se hubiera asentado en sus huesos. Dijo que Brandon trató de hablar como un hijo en duelo que lleva a toda la familia sobre sus hombros, pero ni siquiera él pudo ocultar lo vacía que se sentía la habitación. Algunos parientes vinieron porque los funerales son hábitos en algunas familias, no actos de amor. Algunos viejos amigos vinieron porque recordaban una mejor versión de mi madre que la que yo había vivido. La mayoría de las personas que solían aplaudir sus cenas perfectas y sus fotos navideñas perfectas se quedaron en casa. Hay algunas pérdidas que el dinero no puede decorar. Una semana después, un sobrefinal llegó por correo con mi nombre escrito en la familiar letra de mi madre. Supe de inmediato qué era, y casi lo tiro sin abrir. Pero sí lo abrí, de pie en la encimera de la cocina mientras Ethan hacía café y Owen trabajaba en su tarea en la mesa. Adentro había una nota corta, y de alguna manera era exactamente lo que esperaba. Sin disculpas, sin un momento de claridad, sin una línea que dijera que yo tenía razón en proteger a mi hijo. Solo unas pocas oraciones cuidadosas sobre cómo la vida la había hecho dura, cómo las mujeres fuertes rara vez son apreciadas en su propio tiempo, y cómo tal vez algún día yo entendería por qué ella creía que algunas personas necesitaban lecciones duras para sobrevivir. Lo leí una vez, lo volví a doblar y lo dejé en la encimera.
Ethan me preguntó si cambiaba algo para mí. Le dije que no, porque la verdad era que no cambiaba nada en absoluto. La mujer que había ayudado a humillar a mi hijo, que se había puesto del lado de Brandon, había llamado a una escuela, había torcido la verdad y había intentado usar el sistema judicial para recuperar el control, había dejado este mundo exactamente como había vivido en él. Convencida de que el control era lo mismo que el amor, y la crueldad era solo honestidad, que nadie más era lo suficientemente fuerte para manejar. Años antes, esa realización me habría roto. Me habría enviado por el viejo y familiar camino de preguntar por qué nunca fui suficiente, por qué mi hijo no era suficiente, por qué algunas personas pueden mirar al amor y tratarlo como una prueba. Pero para entonces, había terminado de hacer esas preguntas. No porque me hubiera vuelto fría, sino porque finalmente había aprendido que la respuesta nunca había sido sobre nosotros. Era sobre ellos, sobre la inseguridad vestida de autoridad, sobre el favoritismo vestido de valores familiares, sobre las personas que necesitan que un niño sea levantado en alto para poder mantener a otro niño alcanzando para siempre. Resoplido. El domingo siguiente, los tres condujimos hasta un mirador tranquilo justo a las afueras de la ciudad, con café para nosotros y chocolate caliente para Owen. El aire tenía esa sensación limpia y fresca que hace que todo parezca un poco más honesto. Owen me entregó un dibujo que había terminado esa mañana. Era nuestra pequeña familia parada bajo un amplio cielo oscuro con una estrella brillante sobre los árboles. Me dijo que pensaba que tal vez algunas personas solo se vuelven gentiles después de que ya no pueden alcanzar a nadie más. Miré ese dibujo durante mucho tiempo porque había más sabiduría en esa sola oración de la que la mayoría de los adultos logran aprender. No necesitábamos un gran funeral para hacer las paces. Necesitábamos verdad. Necesitábamos distancia. Necesitábamos el tipo de silencio que te permite escuchar tu propia vida de nuevo después de años de ruido. Para la primavera, nos mudamos a una casa nueva un poco más a las afueras de la ciudad. Nada dramático, solo más espacio, un vecindario más tranquilo, un patio trasero lo suficientemente grande como para que Owen extendiera sus materiales de arte en el patio mientras Ethan trabajaba en la parrilla los fines de semana cálidos. Era el tipo de casa que no necesitaba impresionar a nadie. Solo necesitaba sentirse segura, y lo hizo. Brandon nunca recuperó realmente su antiguo brillo. Una vez que la gente vio quién era cuando un niño no podía defenderse, no pudieron dejar de verlo. La misma confianza que solía verse pulida de repente se veía hueca. El mismo éxito que solía agitar comenzó a verse frágil una vez que la gente se dio cuenta de cuánto de su imagen había sido sostenida por la madre a la que ni siquiera pudo salvar cuando se le acabó el dinero. No necesitaba que estuviera arruinado para sentirme satisfecha. Solo necesitaba que fuera impotente para volver a tocar a mi hijo. Eso era suficiente. Y Owen, el niño pequeño al que alguna vez habían intentado avergonzar hasta el silencio, siguió creciendo en sí mismo en todas las formas que importaban. Se reía más fuerte. Se paraba más derecho. Dejó de preguntar si las personas estaban enojadas con él cada vez que una habitación se quedaba en silencio. Cerca del final del año escolar, ganó un premio de arte por un proyecto de panel de cómic. Y cuando llamaron su nombre, aplaudí tan fuerte que me dolieron las manos porque todo en lo que podía pensar era en el niño que alguna vez se había dibujado a sí mismo parado afuera de su propia familia. Ya no estaba afuera. Estaba seguro. Era visto. Era amado sin condición. Y esa fue la única cosa que mi madre y mi hermano nunca entendieron. El amor no es una recompensa por la obediencia. La familia no es un escenario donde un niño es coronado y a otro se le enseña una lección. Y proteger a tu hijo de las personas que comparten tu sangre pero envenenan su paz no es cruel. Es una de las formas más puras de amor que existen. Esa es la lección que saqué de todo esto. A veces, decir que no me importa no es amargura. Es claridad. Es el momento en que dejas de rogar a las personas tóxicas que se vuelvan decentes y comienzas a elegir la paz sobre la actuación. No le debes a nadie el acceso a tu hijo solo porque estén relacionados contigo. No le debes lealtad a las personas que humillan a los vulnerables y lo llaman honestidad. Y si alejarte es la única manera de enseñarle a tu hijo que su valor no lo decide el acosador más ruidoso de la mesa, entonces alejarte no es el fracaso. Es la victoria. Al final, no obtuve a la madre que quería. Mi hijo no obtuvo a la abuela que merecía.
Pero obtuvimos algo mejor que fingir. Obtuvimos una vida donde el amor no es condicional. Donde nadie tiene que ganarse su lugar en la mesa y donde un niño puede crecer sabiendo que las personas que realmente lo aman nunca lo harán sentir pequeño solo para sentirse poderosos ellos mismos. Así es como realmente termina la historia. No con venganza en el sentido ruidoso y dramático, con paz, con límites, con un niño pequeño que ya no duda de su valor y con una madre que finalmente aprendió que proteger a su hijo a veces significa estar dispuesta a cerrar la puerta y nunca abrirla 10. Esta historia es puramente ficticia y está destinada a fines de entretenimiento y educativos.